Mi mensaje hoy es un mensaje de esperanza, porque es Semana Santa, es Pascua, y quiero decirte un poco sobre nuestra esperanza en Cristo. Cuando leemos la Biblia, encontramos la palabra esperanza muchas veces. En 1 Pedro 3:15, Pedro dice esto: Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que ser preparados para responder con la esperanza que tenemos. Pues, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Isaías 40 y versículo 31 es muy conocido, pero dice esto: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra esperanza danos fortaleza. Isaías, otra vez, 49 y versículo 23, dice esto: no se avergonzarán los que esperan en mí. No hay avergüenza cuando esperamos en el Señor. Y en Efesios capítulo 1 y versículo 18 leemos eso: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La esperanza de nuestro llamamiento. Tenemos que entender la esperanza que tenemos en Jesús, especialmente en estos días de coronavirus, cuando estamos encerrados. Necesitamos esperanza, ¿no? ¿De dónde viene nuestra esperanza? Nuestra esperanza viene de la cruz y la resurrección de Jesús. Esto es lo que celebramos en Pascua, en Semana Santa. Es una celebración de lo que pasaba en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Y tenemos esperanza por lo que sucedió en la cruz, especialmente. ¿Por qué la cruz es tan importante? ¿Por qué celebramos la muerte de Jesucristo? Porque es central de nuestra fe, la cruz. Es por eso. Es porque nos merecíamos la pena de muerte por nuestro pecado. Podrías decir que nunca has pecado, que eres una buena persona. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria de Dios. Nacemos en un mundo caído como criaturas caídas. Y comenzamos nuestra vida lejos de la relación con Dios. Estamos pecadores desde nuestro nacimiento, dice la Biblia. Y Dios es un Dios santo. Y Dios juzga nuestro pecado. Él es santo y no puede permitir que personas impías entren en su presencia. No podemos hacer nada que sea lo suficientemente bueno como para entrar en su presencia. Ningún buen trabajo es suficiente para hacernos santos y limpios y aceptables para Dios.
pero hay esperanza. Es como si estuviéramos de pie ante un juez en una sala de tribunal y él nos estuviera sentenciando. Dice que somos culpables y por esto merecemos morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Debido a que hemos hecho mal a Dios, merecemos morir. Pero de repente Jesús aparece en la sala de tribunal. Grita, ¡para! Tomaré el lugar de esta persona. Moriré en su lugar para que pueda vivir. Y entonces Jesús es sentenciado a muerte en nuestro lugar. Y se nos da libertad y vida eterna. Y esto es lo que sucedió en la cruz. Es por eso que la cruz es tan importante, es tan central en nuestra fe. En la cruz Jesús dio su vida por nosotros, para que pudiéramos vivir. Y también derrotó la muerte de una vez por todas y ató las obras del diablo. Por eso confiamos, tenemos esperanza en la cruz y en la obra cumplida de Jesús. Y confiamos en la resurrección de Jesús también. La resurrección es el poder de Dios. El poder de Dios se levantó Jesús de entre los muertos. Y ese mismo poder vive en nosotros. Hemos leído Efesios capítulo 1 y versículo 18 antes, pero quiero leerlo otra vez y continuar en el pasaje ahí. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y empezamos con versículo 18. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. El poder en nosotros es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Jesús vive hoy y es en control de todo hoy en el universo. Y tenemos confianza y esperanza en Jesús, en la obra cumplida en la cruz y en su resurrección. Tenemos esperanza en la vida eterna que tenemos. Tenemos esperanza en el gran poder de Dios que está obrando en nosotros. Jesús vive hoy y su poder es en nosotros. Pablo, cuando estaba escribiendo una carta a la iglesia en Corintio, dice esto, eso es 1 Corintios 15. Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis, y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este evangelio sois salvos, si os aferráis a la palabra que os prediqué.
De otro modo, habréis creído en vano. El Evangelio, la historia de la muerte y la resurrección de Jesucristo es central de nuestra fe. Es en esas cosas que creemos y tenemos fe y tenemos vida eterna. Y continúa Pablo. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí. Eso es la verdad. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Jesús vive. Jesús vive hoy. Y yo puedo decir que también apareció Jesús a mí. Un día hace muchos años me encontré con Jesús. Le pedí que viniera a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y lo hizo. Sentí su presencia inundarme mientras oraba. Todo el miedo que tenía desapareció. Sentía como si estuviera caminando en el aire. Como el mundo se transformó en Technicolor. Sabía que Él cambió mi vida. Y yo tenía la esperanza del cielo. Y durante muchos años he visto a Dios probarme una y otra vez que existe. Que me ama, que es capaz de hacer mucho más que podría pedirle o imaginarme. Él es mi esperanza. Cuando algunas personas le preguntaron al apóstol Pablo qué necesitaban hacer para ser salvos, él dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Solo dos cosas. Tienes que confesar, tienes que hablar con tu boca que Jesús es el Señor. Y tienes que creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y Jesús vive hoy. Y serás salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer para nacer de nuevo en el reino de Dios. Puedes comenzar una nueva vida llena de alegría y paz y la bendición de Dios si vienes a Jesús y crees en Él. Es fácil de hacerlo. Es un poco más difícil después de vivir como un cristiano y ser un discípulo de Jesucristo. Pero es muy fácil de entrar en su presencia y de entrar en el reino de Dios. Solo tiene que orar. Solo tiene que orar. Y pide al Señor a salvarte. Y Él va a hacerlo si crees con todo tu corazón. Este fin de semana tenemos un mensaje de esperanza, de vida eterna, de bendiciones de Dios. Estoy muy alegre de ser cristiano. Y mi fe es mi fuerza. Una bendición para todos. Amén.